Es pues un gran día. Ñujanchik cumple 9 años de trabajo. Noticiero Quechua. Y llegamos a todo el Perú, claro, por TV Perú. Y por eso están aquí grandes invitados. En efecto, esta mañana nos acompaña el Conjunto Nacional del Folclor, quienes tienen preparado una danza desde la región de Cusco, Suyumanta, Pacha, Jucmuna y Tusuita, Paracamuncu, San Pablo, Sutiu, Pujillay, Tusuita, Kay, Tusuita, Yaka, Chincanan, Patapilla, Nisman, Nishalyarkan, Kutaji. Ari, Manam, Chincan, Hachu. Y para saber más sobre esta danza y otros temas, tenemos dos invitados especiales, dos jóvenes de la Universidad José María Arguedas. Adelante, Emanuel Vilca y Asunción Tranca. Bienvenidos a ustedes, hermano, hermana, a nuestro programa Ñujanchik. Ustedes son impulsores de nuestras danzas originarias desde nuestras comunidades. Cuéntanos, Asunción, ¿qué representa? ¿Cuál es el significado de esta danza San Pablo? La danza de Carnaval de San Pablo significa esa celebración de la fertilidad, la naturaleza, el acercamiento amoroso entre los jóvenes, la competencia entre coplas que realizan en quechua, y también es acompañado por un marco musical tradicional, principalmente el instrumento de la bandurria, que es un instrumento esencial para toda la esencia coreográfica. ¡Qué bueno! Nuestro país tiene numerosas manifestaciones artísticas, numerosas danzas. Ahora, la Universidad José María Arguedas, ¿qué procedimiento tiene para acercarse a esta riqueza cultural y cómo la convierte luego en una propuesta concreta, coreográfica y musical? En la universidad nosotros buscamos acercarnos al hecho folclórico a través de los mismos pobladores, quienes son los que nos comparten sus conocimientos. Además, también tenemos nosotros maestros cultores, que son los que fortalecen nuestras capacidades artísticas en las carreras de danza y música. Maravilloso. Además de este significado, lo que es también necesario rescatar de Asunción, que en esta danza también se entona en quechua. Sí, claro que sí. Los jóvenes hacen una competencia de coplas en quechua. Es muy importante rescatarlas y dejarlo un legado muy importante para los jóvenes, y que ese legado siga de generación en generación. Chaitanispa chicaca ñarrixi kunchishña imanita tajmunan kay tusuy. Ari, entonces lo que toca hacer es que apreciemos el carnaval de San Pablo desde el Cusco. Los dejamos con el Conjunto Nacional de Folclor. Adelante, maestros.